Un detalle en la primera lectura, capítulo 19 de los Hechos. Dice, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. El texto original utiliza la palabra Atlas, la fuerza que sostiene el planeta, el mundo. Y pensaba yo, ¿qué sostiene realmente la vida de la iglesia? La respuesta es el Espíritu Santo, ciertamente. Pero esa manifestación del Espíritu se realiza en cada época, en cada etapa de la historia humana, según la realidad de ese episodio de la vida humana. El Espíritu es el mismo, pero habla en el lenguaje de Dios a los hombres en su época para que los discípulos hablen el lenguaje de Dios a las personas de su época. Una de las maneras, ha sido mi experiencia, de ver cómo la iglesia es obra divina, es mirar su historia. Un autor dice que, hablando del Papa y del papado, que es una institución venerable y sólida en la humanidad que vio allá en los orígenes, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, los primeros papas, vieron ellos, dice ese autor, alzarse el humo de la idolatría en la antigua Roma. Pero la iglesia pasó el tiempo de las persecuciones, 10 en total, decretadas oficialmente por el Imperio Romano. Le ha tocado ver la caída de imperios, de regímenes autocráticos. La iglesia ha sido testigo de sucesos también en la ciencia y ha aportado a la vida de la ciencia maravillosamente. Pensar que un sacerdote nos describió por qué se da el fenómeno del arco iris, las leyes de la genética, un sacerdote, que la música tiene registros visuales en la escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, gracias a un monje, en fin. Maneras de ver cómo el Espíritu no solamente sostiene la iglesia, sino su tarea esencial de ser, según la voluntad de Jesús, sal, luz y fermento entre los hombres. Y este texto de la primera lectura pone, yo lo veía así esta mañana meditándolo, un itinerario pastoral. Queridos sacerdotes y diáconos, gracias por estar aquí y gracias por su trabajo. Esta semana estuvimos viviendo en la diócesis una semana de oración sencilla por el ministerio nuestro, que no siempre es fácil, pero qué alegría cuando uno sabe que Dios nos sigue cuidando a través de las manos del obispo, del presbítero y del diácono. Vuelvo al texto. Pablo cruza la meseta, el Atlas, llega a Éfeso. Es decir, todo evangelizador, y esto para todos nosotros, debe tener un entusiasmo misionero. Salir. Y cada uno en la realidad que vive en su apostolado, por favor, pensemos en los alejados, el camino catecumenal, lazos de amor mariano, movimiento familiar cristiano, renovación carismática católica, cursillos de cristiandad, etc. Cuando hacemos de esa realidad evangelizadora un círculo cerrado, nos disecamos, nos morimos. Y entonces Pablo llega y empieza su tarea de predicación. Ayer, visitando unos sacerdotes, hacíamos este comentario.
y atención a lo que quiero decir y que lo podamos interpretar adecuadamente, estamos en una realidad plural, es decir, no somos únicos. Pero eso no es motivo para replegarnos, y ese sacerdote decía, hay que desacomplejarnos. O sea, el respeto al otro no es mutismo para la evangelización. El respeto al modo de creer de los demás no es lo que denunciaba el Concilio Vaticano II y llamó el falso irenismo. E Irene es paz en griego. Y el irenismo es ceder ante el otro por un falso respeto y acallar el anuncio de la verdad. No puede ser. Y Pablo lanza una pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Es decir, lancémonos a entender que en nuestras manos está el protagonismo de la evangelización hoy. En otras épocas fueron otros, hoy nos corresponde a nosotros. Entonces Pablo, usando de ese desconocimiento de estos discípulos, no hemos oído hablar de un Espíritu Santo, hace su tarea. Y yo me pregunto, ¿cuánta falta de catequesis hay hoy en la sociedad? Y lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Cuando yo voy a las visitas pastorales y pregunto, ¿quién es el obispo? Entonces todo el mundo dice, Monseñor Rodrigo. Eso todo el mundo ya se lo va sabiendo. Pero yo lanzo siempre una segunda pregunta: ¿qué es el obispo? ¿Qué hace? Y me doy cuenta que tenemos necesidad no solo de explicar qué hace un obispo, sino de volver a esa tarea irreemplazable de la catequesis, que es la comunicación alegre de la fe. La catequesis no es una clase que ganamos repitiendo las oraciones de memoria únicamente. Y en esa pedagogía aparece un signo. Fíjense ustedes, Pablo sale, cruza la meseta, se encuentra, pregunta, interroga, utiliza la ignorancia, digamos así, para nutrir la fe de quienes esperan. Y entonces viene el acto litúrgico, la imposición de las manos. Empecé haciendo un signo de gratitud con los sacerdotes. Miren, en la iglesia todo lo tenemos para llenarnos de Dios, para conocer a Dios, para amarlo y anunciarlo. No tenemos que irnos a mendigar doctrinas llamativas y extrañas, como dice la carta a los Hebreos. No, aquí está todo. Está el Espíritu, está la realidad de la iglesia. Pablo VI lo decía en una de sus homilías: aquí está la unidad, la catolicidad, la santidad y la apostolicidad de la iglesia en la persona del obispo, del presbiterio y de la comunidad entera de bautizados. Y nos impusieron las manos a todos. Por lo tanto, cuando celebramos una fiesta como esta de Pentecostés, ¿qué estamos haciendo? Tributando la alabanza a aquel que es creador, redentor y santificador, pero que maravillosamente vive en cada uno, vive y palpita en el corazón de los discípulos de Jesús. Y entonces ese acto litúrgico produce un efecto. Después de la imposición de manos, dice el texto sagrado, se pusieron a hablar, aquí dice en lenguas extrañas, la glosolalia. Hablar en lenguas no es una cosa extraña. El don de lenguas, paréntesis, se define como una fuerza interior, una capacidad tan grande de alabar a Dios que el lenguaje codificado, es decir, el idioma que utilizamos, resulta insuficiente y empieza la persona a balbucear. Algo parecido es la poesía. La poesía a veces tiene figuras e imágenes que no existen en la realidad física, pero que transmiten una realidad profunda del sentir del corazón. Y empezaron a profetizar. Cuánto anhelamos que en la diócesis podamos seguir haciendo esta tarea maravillosa de anunciar.
Hace unos días, en estas visitas pastorales y correrías, alguien me pidió que le bendijera. Y después de que le impuse la mano en su cabeza, hice una oración sencilla, me decía: si ustedes supieran lo que tienen en sus manos los sacerdotes, nosotros los laicos aprovecharíamos más su ministerio. Por eso, mi invitación, mi exhortación, mi motivación en esta fiesta diocesana: dejemos que el Espíritu actúe aún más. Los niños, ustedes los jóvenes, la vida religiosa nutrida y grande en la diócesis, todos los movimientos, no encerremos el Espíritu. Hay mucha gente afuera. Si usted mira estadísticas, en la diócesis hay un número grande de personas cristianas no católicas. ¿Cuántos somos los católicos? Pero ¿cuántos más son los indiferentes? Esos que también, seguramente como estos discípulos, ni han oído hablar del Espíritu Santo. Para ellos es nuestra misión, nuestra vocación, nuestro ser bautismal. Y hay una certeza con el texto del Evangelio: Dios nos habla por su Espíritu claramente. Hablas claro, no usas comparaciones, dicen los discípulos a Jesús. Es decir, donde Dios está, hay luz. Donde se proclama la palabra, sea en la liturgia, en la catequesis, en la misión, resuena en la conciencia y en el corazón la eterna palabra de Dios que todo lo renueva. Donde hay un cristiano convencido de su amor a la Iglesia, a María Santísima, hay una garantía de pastoral. Querida familia diocesana, admiro y alabo a Dios por la pastoral de esta diócesis, mucha, y ese es mi testimonio a medida que voy recorriendo las parroquias. La abnegación de los sacerdotes, de ustedes los laicos, el trabajo generoso de todos, obra del Espíritu, en la unidad, en la diversidad. He querido, y por eso está en ese cartel que está allí de color verde arriba, año de la iniciación cristiana, que a lo largo de todo este año pensemos en el bautismo. Volver al bautismo es ir a beber de la fuente inagotable de nuestra fe, que es Dios Trinidad. Pero quiero invitarlos para que en el segundo semestre, como ya lo he dicho y anunciado, haya una misión en toda la diócesis, que crucemos la meseta o el Atlas como Pablo. Lo he dicho y algunos se sonríen. Una misión, queridos sacerdotes y diáconos, donde toquemos la puerta del restaurante, del taller, del parqueadero, de la cantina, no solo de los que vienen, de todos. Esta gente, estos apóstoles, Pedro, Pablo, Apolo, no tuvieron miedo, se lanzaron a predicar aún en Atenas, en el corazón de la filosofía y de las ideas. Se rieron, pero algunos se adhirieron. Vayamos, muchos nos necesitan, muchos hoy ignoran el Evangelio y Dios vino para todos. Le ruego a la Virgen, a nuestra Madre, Santa María del Palmar, que acompañe nuestra diócesis, su esposo, el Patriarca San José Obrero, sea también por su silencio y obediencia testimonio y apoyo para nosotros. Amén.